Hola, buenas noches. Mi nombre es Eliana Gisette Hernández. Hoy les voy a hablar acerca de la RAID por niveles, la tecnología SCSI, SARA y memorias persistentes. Para comenzar, vamos a hablar de la RAID. Antes de hablarles de la RAID por niveles, necesitamos saber qué es una RAID. Una RAID es el método que se utiliza para combinar diferentes discos duros como una matriz. Y esta matriz pues será reconocible por el sistema como una sola unidad. Lo cual hace referencia a que pues, es un sistema de almacenamiento de datos. Entonces la RAID, pues como se los mencioné anteriormente, es un conjunto de discos que como mínimo debe tener dos involucrados. Entre los RAID más utilizados están el RAID 0, que es el conjunto dividido, RAID 1, espejo, y RAID 5, que es el conjunto dividido con paridad distribuida. Bueno, para comenzar les voy a hablar de la RAID 0, que es donde se unen varios discos de almacenamiento como si fueran uno solo, de tal manera que a la hora de escribir los datos se van a escribir repartiéndose en todos los discos. Por ejemplo, veamos esta imagen que tenemos acá. En el proceso de escritura, el disco 1, que es este, recibe el bloque de datos A1, que es este. Y al mismo tiempo, el disco 2 va a almacenar el bloque de datos A2, o sea, así. ¿Qué significa? Que el disco 1 va a estar recibiendo información, al mismo tiempo el disco 2, pero entonces el disco 1 recibe una, el disco 2 recibe otra, luego sigue el disco 3 a recibir la información del bloque A3, luego el disco 2 a recibir la información del bloque A4 y así sucesivamente. Juntos ambos bloques dan como resultado el bloque de datos 1. Ejemplo, acá tenemos el bloque de datos A1, A2 y ambos nos dan como resultados el bloque de datos A o una parte de este grupo de datos. ¿Qué nos quiere decir? Que si nosotros luego solicitamos el conjunto de datos, se puede leer en paralelo, de la misma forma en la cual pues se está almacenando la información en los discos. Y en este caso no se tiene redundancia de datos, ya que la función de este RAID es distribuir los datos que se están almacenando en los diferentes discos duros, como lo acabo de explicar. O sea, si vamos a pedir la información más adelante, la misma información que está acá no es la misma que está acá. Y eso tiene como objetivo brindar una mayor velocidad del sistema y mientras más discos tenga, va a haber una mayor rapidez. La única desventaja es que, por ejemplo, si falla este disco, se va a perder toda la información porque la información que tenemos acá no es la misma que está acá. Por lo tanto, otra RAID que nos serviría para evitar este tipo de inconvenientes sería la RAID 1. ¿Por qué? Porque esta RAID es una RAID que se llama espejo y se llama así porque copia la información de un disco en el otro, o sea, un disco es el espejo de otro disco y es muy utilizado para respaldar información, porque pues si falla uno de los discos simplemente se quita, se coloca uno nuevo y el propio sistema pues lo reconstruye, copia de nuevo todos los bloques de disco en el otro para tener de nuevo una copia integrada, como se ve acá. En ambos discos tenemos la misma información. Entonces, si falla este, simplemente se saca, se ingresa a otro y cuando se vuelve a ingresar, esta información que está en este disco vuelve a pasar al otro disco. Pero la única desventaja de este es que ocuparía el doble de espacio para la misma información. Y lo ideal en estos casos es que solo utilicemos dos discos para no tener que tener tanta información de la misma. Por ejemplo, ¿para qué vamos a tener tres discos si los tres discos van a tener la misma información? Continuando tenemos la RAID 5, que esa es una de las más utilizadas porque respalda la información, agiliza el proceso de escritura y permite tener varios discos conectados, como lo estamos viendo que acá en este caso tenemos 4 discos conectados. En este caso sí debe tener un mínimo de 3 discos duros conectados y solo uno de estos es utilizado como backup, es decir, se desperdicia la capacidad de uno de ellos. Como se mencionó anteriormente, pues este disco es llamado control de paridad. ¿Qué es paridad? Pues la paridad proviene de par y es la distribución de los datos
en forma de par a los bits activados. Es decir, los unos. Por ejemplo, se cuenta la cantidad de unos del disco, ¿cierto? Ejemplo, tenemos estos 3 discos. Estos 2 discos tienen un 1 y un 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar la cantidad de unos que hay. ¿Cuántos 1 hay? Solo hay un 1 en este. ¿Qué significa? Que para activar la paridad, este disco deberíamos ponerle un 1 para que al contar los unos hayan 2 unos y sea la paridad. Por ejemplo, en este bloque de información tenemos AP, que significa la paridad del bloque A. Y supongamos que en este bloque es totalmente diferente, que se tiene un 1 y un 1. ¿Qué significa? Que ya tenemos la paridad activada. Y este bloque o este disco solo vamos a tener que poner un 0 porque ya está la paridad. Viéndolo pues de otra manera, digamos que cuando se arruine uno de los discos, suponiendo se arruina este disco, ¿qué va a hacer el sistema? Va a analizar la información de estos 2 discos restantes y completará la información faltante para este. El problema pues es que si fallan 2 discos o más, la información sí se va a perder completamente porque, por ejemplo, tenemos estos 2 discos, este tiene un 1 y este tiene un 0 y este tiene un 1. ¿Qué significa? Que este no va a alcanzar a tener la información de estos 2 que se acabaron de dañar. Y la paridad pues se va repartiendo por todos los discos como lo estamos viendo acá. O sea, no es como que el mismo bloque tenga la paridad en cada disco, o sea, que en este disco tenga la paridad acá y en este disco también, no, sino que mira que se va repartiendo. Bueno, continuando, vamos a hablar de la tecnología SCSI. Esta tecnología es una interfaz que se diseñó para conectar dispositivos a una computadora, principalmente pues las unidades de disco duro a las computadoras. Pero también se pueden usar para conectar otros dispositivos a las computadoras como unidades ópticas y escáner. Aunque las computadoras que están en este mercado en la actualidad ya no utilizan esta interfaz SCSI. Y esta interfaz utiliza tecnología paralela. ¿Qué significa? Que transfiere varios bits a la vez sincronizados entre sí, así como lo estamos viendo en la imagen. La SCSI permite que se conviertan al computador hasta 7 dispositivos conectados en cadena. Utiliza 8 líneas de datos y opera en frecuencia de reloj de 5 MHz o una velocidad de datos de 5 bytes por segundo. Lo que permitió pues que esta tecnología fuera buena en el mercado, que fuera diferente a las demás, es que esta tecnología transfirió más datos que las demás. Ejemplo, en los años 90 SCSI transfirió datos a 320 megabytes por segundo, mientras que el IDE transfirió a 133 megabytes por segundo. Por lo tanto, esta era más costosa ya que la competencia ya quería involucrar esta velocidad, pero el involucrar esta velocidad significa un costo adicional. Con el pasar de los años también salieron más versiones de las cuales ofrecieron mayor velocidad y con estas versiones venían conectores diferentes y estos son algunos de ellos. O sea, la tecnología SCSI ofreció diferentes conectores y fue cambiando pues el diseño y estos son uno de ellos. Continuando se encuentra SARA, que son los cables Serial ARA o SARA, Serial ET Attachment, que esos llegaron para destituir a los antiguos cables que eran los Parallel ARA. ¿Por qué? Porque esos tenían un mejor funcionamiento, tenían mayores velocidades y se podían tener varias unidades conectadas. Esta conexión utilizaba un conector de datos de 7 pines y un conector de alimentación de 15 pines, la cual tuvo muchas mejoras, tales como el poder conectar y desconectar dispositivos de almacenamiento sin tener que encender o apagar la computadora. Digamos que por eso fue una gran ventaja en el mercado y más que todo para los competidores,
¿Por qué? Porque a diferencia de los demás no había necesidad de apagar el ordenador para conectar el disco duro o la unidad que se deseaba tener. Bueno, estos cables funcionan como una interfaz de transmisión de datos que transmiten datos de un componente de la computadora hasta otro componente de la misma. Normalmente estos dispositivos usan pues los discos duros, lectoras de discos y hasta discos de estado sólido. ¿Cómo funciona esta conexión? El conector SARA es un componente en forma L y al ser así en esa forma L permite que se conecte de forma correcta este conector. Este conector tiene solo 7 pines como lo están viendo en la imagen y los datos se transmiten mediante señalización diferencial. Y esta señalización utiliza 2 cables para transferir datos, lo que ayuda a reducir el ruido y la corrupción de datos a las altas velocidades. Por lo tanto, es esencial cuando se utiliza comunicación en serie. Y ya los otros pines del cable son pines de tierra, ya que utilizan 2 pines para transmitir datos y 2 pines para recibir datos. Estas unidades SARA proporciona mayor rendimiento. Y continuando con esta misma, tenemos las generaciones de SARA. La primera generación se lanzó en el 2000, la segunda en el 2004. Esta segunda duplicó la velocidad a 3 bits por segundo y transfirió datos a 300 megabytes por segundo. La siguiente generación salió en el año 2008 y esta, pues al igual que la anterior, también duplicó la velocidad, pero la duplicó a 6 bits por segundo y permitió transferencia de datos a 600 megabytes por segundo. O sea que cada generación duplicó pues el ancho de banda. Para finalizar vamos a hablar de las memorias persistentes o PIME, que esas memorias persistentes es un estado sólido de altos dispositivos de memorias de rendimiento, que ellas residen en el bus de memoria. Y esto es muy importante porque permite que ésta pueda acceder a datos de manera muy similar a la memoria del sistema tradicional o a la DRAM. Pero pues también tiene la ventaja de ser no volátil, como la memoria RAM normal de almacenamiento. Esta memoria PEM es un archivo persistente similar al que se encontraría en una unidad de disco sólido, pero pues también tiene un factor de forma de módulo de memoria RAM, o sea, los DIMM, lo que significa que esta pieza de silicio va en la ranura DIMM al igual que la RAM. Y viéndolo de la memoria de la pirámide de almacenamiento, en donde se encuentra en la parte inferior, encontramos las cintas, los discos duros, las unidades de estado sólido y la componente de periférico de conexión PCIe. Entonces, cuanto mayor sea el rendimiento siempre va a aumentar. Por lo que el PM, digamos que ocupa un lugar muy interesante entre la RAM y las unidades PCIe. Por lo cual, digamos que estas memorias son mucho más rápidos que una memoria de disco sólido normal, ¿no? Como lo estamos viendo. Y tienen menor costo que la RAM. Esta memoria utiliza tecnología de memoria. Pues hace que se acerca como a la velocidad de la RAM tradicional, con la persistencia del almacenamiento, la cual garantiza acceso continuo a los datos, incluso en caso de una interrupción de energía, de una caída inesperada del sistema o de un apagado normal del sistema. La combinación de capacidad asequible y no volátil, digamos que lo ayudará a extraer un mayor valor de las aplicaciones intensivas de datos. ¿Qué significa? Que pues acá tenemos las memorias persistentes en un lugar muy interesante porque tienen
tienen mayor rendimiento y menor costo que la RAM y que las demás. Y eso fue todo. Muchísimas gracias.